disciplina siempre ha caminado a caballo entre la Facultad de Sociología y la Facultad de Psicología. Entonces, es natural que el máster también se encuentre en esa situación. Eso podría justificar que fuéramos dos, ¿no? Como uno de cada facultad para que me la peleas, pero luego quiero decir alguna cosa más sobre eso. La otra característica que tiene nuestro máster es que no es tan específico como algunos. Claro, yo oigo algunos títulos de máster y me quedo también sorprendido, ¿no? El nuestro es bastante más genérico. Eso significa varias cosas. La primera es que se presenta, tenemos muchas solicitudes. O sea, este año hemos tenido casi 400 solicitudes para el máster y tenemos bastantes alumnos. O sea, estamos cerca de 50 todos los años. Eso para la práctica, pues os podéis imaginar lo que supone. Además, en nuestro ámbito, en el ámbito de la psicología social, las prácticas están muy fragmentadas. O sea, nosotros tenemos entre 40 y 65 centros de prácticas, porque cada centro nos da una plaza. Es muy difícil que nos den más de una plaza o más de dos. A veces Cruz Roja nos da 5, pero una es con personas transeúntes, otra es con mujeres, otra es con niños, por lo cual cada una tiene un tratamiento completamente diferente. Entonces, tenemos muchas plazas diferentes, ¿no? También tenemos muchos alumnos y eso, en el tema de la exigencia de la adaptación, yo cuando habláis de seleccionar a alumnos y alumnas, pues, digo sí, porque a veces tengo una plaza que es muy concreta y entonces es muy complicado. Y además muchas no se parecen nada una con la otra, pero nada en absoluto, aunque estén bajo el mismo paraguas. Yo creo que el hecho de ser dos facultades, el hecho de tener muchas solicitudes y muchos alumnos y el hecho de que nuestras prácticas estén tan fragmentadas sí que marca un poco nuestra forma de trabajar. Ahora, de esa forma de trabajar, ¿qué cosas se nos ocurría que podían ser útiles para la gente que escucha? Pues la primera es, para mí muy importante, el concepto de equipo. Yo os oigo hablar y a veces lo interpreto, que no lo aseguro. Digo, esta persona trabaja sola, o sea, pero sola, ¿no? Yo creo que, vamos, si yo pudiera, lo que obligaría es a que las coordinaciones de las prácticas se tuvieran que llevar al menos entre dos personas. Primero, por lo que decís de la parte psicológica, la soledad, la presión. Sí, que si no duermes tú, te sientes mal. Si no duermes tú y el otro, pues ya dices, bueno, no, en serio creo que eso hace que la sincronía del apretón de trabajo no siempre sea la misma. Hay gente que está más ligada en unos en otros. Creo que incluso emocionalmente no te pillas siempre igual, siempre tienes algo con que contrastar. Cuando vas a decirle a un alumno, tú no vas a ir a este puesto de prácticas, mandas un correo al otro. Entonces se lo digo, sí, te vas con otra posición. Yo creo que eso, siempre que pudiera ser, por supuesto, sin conocimiento horario de ningún tipo, pero estaría bien. Yo creo que además, otra cosa que nos pasa a nosotros es que somos ciertamente complementarios, y que el profesorado permanente, yo soy profesor asociado, y eso nos hace tener también perspectivas diferentes sobre los sitios de práctica, ¿no? Yo trabajo de fuera y eso me acerca, lo cual genera contactos y amistades y por favor, y te suplico que me cojas un alumno, etc. Creo que otra cosa interesante es que tanto Inge como yo formamos parte de las prácticas del máster y cada uno de los dos trabaja en el practicum de grado de sus respectivas facultades. Lo cual pues a veces aparece una plaza que es ofertada en el grado pero que tú ves que podría ser y entonces intentas ahí cazarla. Te permite decirle a la gente, oye, si os ofrecen alguna vez esto, tened en cuenta que el máster puede mandar a gente con otro tipo de formación, un poquito más específica. A veces vemos que la diferencia entre un egresado del grado y uno del máster no es tan kilométrica como nos gustaría, ¿no? Y entonces dicen, no, pues que sea de máster. Y tú piensas, bueno, tampoco es que te vaya a mandar ahora a alguien impresionante. La otra cosa importante del tema del equipo es, primero, que formamos los dos parte de la comisión de dirección del máster, lo cual nos permite tener el practicum con cierta presencia, ¿no? O sea, que claro, no alguien diga, bueno, es que en el practicum, siempre te da más juego. Y además, por último, compartimos tanto el sentido del practicum como el formato de hacerlo, ¿no?
y eso nos da bastante flexibilidad. Bueno, os lo cuento por si os puede ser útil. Al respecto de los estudiantes, creemos que tienen que ser bastante proactivos y que tienen que ser creativos, pero no basta con decírselo. O sea, nosotros, esto de para lo que queráis estudiar en el despacho es una frase que no sirve para nada. Entonces hay que generar los espacios donde eso puede pasar. A nosotros nos viene muy bien esos puestos de prácticas tan concretos, ¿no? Porque ellos muchas veces demandan una explicación mucho más personal, pues porque, oye, mira, me interesa esto, pero siempre hay centros de prácticas, al haber tantos sabemos unas estrellas, ¿no? Que cuando la gente lo oyen dicen, ah, sí quiero oír todo yo, ¿no? Y luego hay otros pues, que son los que menos los eligen. Nosotros el sistema es que ellos eligen, pero para elegir nos tienen que poner una exposición de motivos, escrita, por escrito, y además nos tienen que poner todo su currículum, voluntariado, militancia. Yo siempre digo que pongan lo que quieran, porque nunca les va a venir mal. O sea, que si han sido árbitros de voleibol, que lo pongan. Que ya veremos, porque igual en algún sitio hay un programa deportivo asociado a un programa de empleo y eso les va a venir bien, ¿no? Yo creo que hay que incorporar las evaluaciones muy habitualmente, ¿no? Y que ellos noten que son escuchados, ¿no? O sea, lo de hacer seguimientos y que al final les diga, bueno, pues tienes que adaptarte, ¿no? Esto es profesional, tienes que adaptarte, ¿no? Y si ellos ven que tú has hablado con el tutor externo y que el tutor externo se mueve en esa dirección, yo creo que eso les hace confiar más, y la confianza es la clave para que ellos sean proactivos. También se pueden incorporar novedades. Nosotros a veces hacemos seguimiento en grupo, o sea, no a todos a la vez, porque como os he dicho son muchos, pero sí a gente de la misma rama, o gente que tiene cosas parecidas, o que tú les has escuchado, y entonces les juntas, ¿no? Sobre todo porque hay un seguimiento que para nosotros es crucial, que no es el técnico ni el académico, que es el personal. En el ámbito de la psicología social, tanto por la vía sociológica como la psicológica, estás trabajando con mujeres víctimas de violencia, estás trabajando con niños y con niñas, estás trabajando con gente sin hogar, estás trabajando con gente que sufre. Y tenemos que tener un extra de trabajo, porque la gente llega al mundo profesional, aunque sea a través del práctico, con incertidumbres, con malestares, con me cae mal, es que me ha tocado un cactus de tutor fuera, pues sí, se llama vida y hay cactus y gente menos cactus. Y yo creo que eso también hay que atenderlo, no se nos puede olvidar. Ya está. María Ángeles López Fernández, ¿está por ahí? Hola. Siento haber llegado tarde, pero venía de una tesis. Entonces no sé si alguna de las cosas las voy a repetir o no. Os cuento un poco la estructura del máster. El máster tiene 90 créditos y está dividido en 2 años. Es un máster interuniversitario que coordinamos nosotras, pero es Complutense, Autónoma y Valladolid. Cogemos más o menos entre 10 y 15 alumnos por universidad, y entonces, pero ellos estudian el primer año, estudian juntos, hacen el primer módulo en la Complutense, los 40-45 alumnos, y luego se dividen por especialidades que se dan o en la Autónoma o en Valladolid. Como veis, es difícil de coordinar. Y luego las prácticas se hacen en el segundo año. Hacen 24 proyectos de prácticas y son muchas prácticas. Porque, bueno, el máster cuando nace exactamente igual que el resto de los másteres europeos. Nosotros estamos en una red que es el European Consortium of Art Therapy Education, que son 30 universidades y que tienen un mínimo de 600 horas de prácticas, que eso daba un correlato de 24 créditos. Entonces, podéis imaginar que son muchos créditos. Sí que es cierto que el segundo año, digamos, cada universidad se queda con sus alumnos, sus alumnas, entonces nosotros nos quedamos en torno a unos 10 o 15 alumnos, pero cada uno de ellos tiene que coger casi 3 centros. O sea, estamos manejando como 45 plazas y es complejo. Entonces, yo creo que lo llevamos moderadamente bien, nos han hecho la acreditación este año y han valorado el sistema de prácticas que teníamos positivamente, y yo creo que por eso me han pedido que esté aquí, porque nosotros, precisamente porque nos veíamos un poco desbordados, lo que hicimos fue contactar con la Federación Española de Arte Terapia, que es nueva, lleva unos 10 o 15 años,
Y entonces hicimos un acuerdo con lo cual el alumnado, además de la tutoría académica por parte del profesorado del máster, lo que hace es que tiene una supervisión profesional. Y entonces cada 15 días más o menos se juntan en grupos de 3 personas y un terapeuta titulado y en prácticas lo que hace es hacer una supervisión profesional con ellos y después también cada 15 días hacemos, o sea, nosotros somos pocos profesores, tenemos como 3 o 4 alumnos cada uno de nosotros, hacemos la tutoría académica, no necesariamente los mismos 3 tienen los mismos supervisores porque los dividimos más por ámbito en el que están trabajando y se juntan también entre 3 o 4 con su supervisor profesional y luego cada 15 días, como decía antes, viene un profesional y les expone un caso o simplemente les pregunta las dudas que tienen, sus angustias, ansiedades y demás. Y también una vez al mes reunimos a todos los alumnos de las 3 universidades, digamos, a un seminario abierto. Entonces, bueno, es una cosa compleja, la verdad es que la fuimos desarrollando a partir, sobre todo de las quejas, como siempre, de los estudiantes que al principio se sentían pues, más desoídos, etcétera. Y entonces, bueno, la verdad es que funciona muy bien, sobre todo los 3 ámbitos que son la tutoría académica por nuestra parte, en la que nosotros les tutorizamos la práctica y también el trabajo fin de máster, la supervisión profesional que se centra más en la práctica y luego los seminarios en las que se juntan los 15 y bueno, pues, un caso o así. Es complicado, yo como supongo que todos tampoco, este año he hecho 42 créditos para que os sintáis reconfortados porque habéis hecho menos y yo lo que sí que siento es una falta de apoyo de la universidad, la verdad, porque por ejemplo, esos supervisores vienen gratis y supongo que eso tendrá un límite, porque claro, vienen a la universidad, o sea, hoy por la tarde yo tengo que abrir un aula para que esa supervisora viene quinto pino a supervisar a esos 4 chicos, etcétera. Y aunque nosotros lo que hacemos es, pues si se tiene que reunir en algún momento la asociación o la federación, le dejamos un espacio, etcétera, me parece que las cosas hay que valorarlas y de alguna manera hay que pagarlas. O sea, nuestros alumnos pagan 5.900 euros por el máster. Y nosotros, nuestro máster está dotado con 0 euros. O sea, no tenemos un becario de colaboración. Y entre otras cosas, yo siento que venga aquí a quejarme, pero es el momento. Claro, por ejemplo, en el informe que nos han hecho de acreditación, que es positivo y valoran la supervisión y tal, nos piden internacionalización de las prácticas. Entonces, mira, o sea, hasta el mismo llega, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros podríamos hacer, porque tenemos Erasmus.com, tenemos 30 universidades europeas donde tenemos exactamente el mismo, pero yo no lo voy a hacer, o sea, yo no puedo hacerlo, bastante hago con 45 centros. Y además creo que los másteres tienen que estar dotados, si no es con dinero, con becas. Oye, 5.900 euros es bastante dinero lo que están aportando a la universidad. Y es normal que exijan. Yo si pagase 5.900 euros exigiría eso más. Entonces, un máster con 0 euros no puede ser. Y ya está. Y el máster va muy bien y tiene muchísima demanda y tal y cual. Pero creo que las cosas hay que... Yo entiendo que hemos pasado un periodo de crisis complejo, que igual que en la sanidad hemos dado los profesionales lo mejor de nosotros, no se nos ha muerto ningún paciente, igual que no ha dejado de estar educado ningún estudiante, pero yo creo que es el momento de que, oye, las cosas vayan cogiendo estructura, porque si no al final se apoyan en personas, cuando las personas desaparecen, desaparece la estructura. O sea, yo creo que lo que queremos hacer es que nosotros podamos desaparecer y la estructura continúe. Y para eso la universidad tiene que apoyar y dar estructura. Muy bien, muchísimas gracias, porque has hablado en nombre de todos. María José García Solana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es María José García Solana, soy responsable de prácticas, tutora, profesora asociada, tengo doble vida, un niño de 15 meses, bueno, al final
Esa es el día a día de, sobre todo los que yo creo que gestionamos prácticas. Y bueno, yo he pasado por la experiencia, soy la responsable de las prácticas de gobierno y administración pública, y he pasado por varias experiencias. Fui tutora de centro en el ayuntamiento en el que trabajo, fui tutora académica en la diplomatura de gestión y administración pública, luego en el grado de gestión y administración pública, ahora en el máster de gobierno y administración pública. Y en mi caso una de las cuestiones que sí me planteé era la necesidad de diferenciar. Era importante el hilo conductor que seguían los alumnos, pero en algún momento dado había que diferenciar. Y diferencié en este sentido por mi propia también experiencia de trabajo habitual, al ser orientadora laboral y técnico de empleo. Cuando comenzaban las prácticas, bueno, los alumnos en mi caso los podíamos agrupar en tres grupos. Aquellos alumnos que buscaban un perfil profesional y una inserción o proyección laboral, los alumnos que querían hacer prácticas vinculadas a su trabajo de fin de máster o a una futura tesis doctoral, y aquellos alumnos, que tenemos bastantes además, que son profesionales en sus administraciones públicas, en sus consultorías privadas o en sus diferentes entidades en otros países, y que venían a España, en este caso, a hacer una titulación, un máster, pero que buscaban otro tipo de práctica. ¿Y cómo solventamos esa situación? Pues a principio de curso, porque claro, esto es una asignatura de segundo semestre, pero para mí es anual. Entonces, como me imagino que para todos los profesores de prácticas es una asignatura anual, que empezamos en mi caso en el mes de noviembre haciendo una entrevista grupal e individual a cada uno con los alumnos, para conocer sus perfiles, qué quieren, hacia dónde quieren acudir, porque otra de las cuestiones que sí nos pasaba es que, por ejemplo, en grado se activan muchas prácticas, muchos centros, que luego se quedan vacíos. ¿Y qué haces con los centros? ¿Cuánto has hablado con ellos? Es un desgaste también para las instituciones y para los tutores y para el propio profesor, que al final ve que ese centro no se activa. Entonces, lo más fácil era, de alguna manera, casar el perfil del alumno. En nuestro caso también no es una asignatura obligatoria, es optativa, entonces permite cierto margen. Y la terna que en grado y en otras titulaciones se permite, pues que el alumno elija 3 centros y que elija, pues yo me permití la licencia junto con el coordinador del máster, el profesor José Manuel Urbano, el poder hacer unas prácticas más ajustadas a los alumnos. En este caso, por ejemplo, este año tenemos 2 alumnas que quieren opositar a técnicos de administración civil del Estado, y hemos localizado a un técnico de administración civil del Estado para que tutorice sus prácticas y les enseñe qué van a ser en un futuro si quieren ser administradoras civiles del Estado. Entonces, esa es la dinámica, a veces lo conseguimos, otras veces no. Esto también es cierto. A veces los alumnos tienen ciertos perfiles más difíciles de encajar, sobre todo por el perfil de las instituciones. Y en ese sentido, bueno, pues esa es nuestra dinámica. Sí que es cierto que el perfil que se ajusta al inicio de cada una de las prácticas necesita indudablemente la colaboración del tutor del centro, porque es el que le va a acompañar en su crecimiento personal y profesional. El tiempo que esté en el centro realizando sus prácticas de manera específica, podrá desarrollar un perfil u otro, y para eso es necesario pues, el feedback con el alumno, el feedback con el profesor, pero también que ese profesor de alguna manera se implique. De ahí las relaciones personales, que muchas veces juegan mucho en este sentido, pues porque la mayor parte de los departamentos o en nuestro ámbito laboral, pues yo en el ámbito de la administración local, con la mayor parte de técnicos de muchos municipios hablo y les conozco de días de cuestiones de trabajo, y con ellos sé que puedo confiar a la hora de remitirles a un alumno en prácticas y qué le tengo que pedir en concreto para ese alumno que además va a hacer su trabajo de fin de máster y quiere hacer una tesis doctoral sobre gestión sanitaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente la única manera de ajustar y de acompañar ese proceso de aprendizaje y de formación profesional es haciendo que todos los elementos confluyan. En realidad, las prácticas que nosotros tenemos son pocas horas, me parece que son 6 créditos aproximadamente, pero no es lo que hacen los alumnos. Los alumnos se ven atrapados por los centros.
tenemos muy buenos tutores y muy buenos centros y las prácticas y tienen mucha vocación en este sentido de servicio público en muchos casos y se quedan atrapados por los centros. Al final acaban haciendo sus prácticas curriculares y llegan el mes de junio y les tengo que decir que por favor se vayan, que tienen que hacer su trabajo de fin de máster y cerrar sus prácticas, porque siguen haciendo prácticas en ese centro. Se les reconoce igualmente a través de su anexo de prácticas extracurriculares, pero bueno, queda corto. Esas son cuestiones que corresponden lógicamente a la titulación. Y mi experiencia en todos estos años, si sirve de algo, es que habría que establecer de manera regulada, de alguna forma, el que las prácticas sí que fueran compartidas, es decir, que no fuera una persona en solitario, pero porque pierdes perspectiva, sobre todo. Después de... Yo empecé en el 2006 en el máster, pero antes ya era tutora de centro. Pierdes perspectiva muchas veces, y eso, en mi caso estoy todo el día con la realidad y con los alumnos, pero pierdes perspectiva y al final tienes tus manías con tus centros. Entonces es importante trabajar en equipo y que todas las personas que forman parte de ese equipo aporten, y aporten centros, y aporten ideas, y aporten maneras de trabajar. Luego el escuchar al alumno y el escuchar a los centros. La posibilidad de hacer grupos de seguimiento lo da también la propia dinámica de la propia práctica. Hay centros en los que hay varios alumnos que trabajan de una misma manera con diferentes directores o con un mismo director o coordinador de prácticas, y es interesante en este caso hacer una tutoría grupal, porque los alumnos van a aprender del resto de lo que están trabajando. Entonces, en ese sentido, cualquier espacio que se genere para poder intercambiar e interrelacionarnos con los alumnos en este aspecto es fundamental, sobre todo porque al final ellos tendrán la sensación de saber qué pueden hacer cuando se enfrenten al mercado laboral. Cuando vayan a una empresa o vayan a un centro a presentarse, saben perfectamente qué es lo que quieren. Y bueno, poco más. Muchas gracias. Si os parece, hacemos que haya un mínimo tiempo de preguntas, si no, o seguimos, ¿vale? Y las dejamos, bueno, pero apuntarlas en vuestras cabezas para el final. Pues seguimos. Vamos a pasar a buenas prácticas desde la universidad. Clara García Fernández. Bueno, buenos días y gracias por organizar esta reunión de la que, bueno, salgo la verdad con más, no sé, dudas, deberes, tareas, sensación de cosas que hago mal, que las que hago bien, no me satisface mucho, pero bueno, imagino que es bueno aprender de todos vosotros y ir tratando de mejorar la gestión de prácticas. Yo no soy coordinadora de este máster, es un máster denominado de Economía Internacional y Desarrollo. Soy la responsable, o como se llame, coordinadora de prácticas. Lo soy además desde que el máster se inicia en 2006, es decir, la trayectoria es larga, pero entonces pues sí que, vamos, si ahora siento que lo hago un poco sin saber, pues en el 2006 podéis imaginar que era como andar en el vacío completamente, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, algo de mejora tenemos. Es un máster particular porque es un máster de 2 años completos, 120 créditos, y las prácticas se hacen pues en cualquier momento del segundo año, en cualquier momento del segundo año. Son prácticas optativas y no son prácticas largas, son prácticas de 8 créditos, de manera parecida a lo que comentaba la ponente precedente. Y lo que voy a enfatizar de nuestras prácticas tiene también mucha relación con lo que se acaba de comentar, y es que creo que nuestro máster tiene unas especificidades que requieren que nuestro mayor esfuerzo consista en ajustar las prácticas a los intereses y a los intereses de nuestros alumnos y a las competencias del máster, que ahora relato brevemente cuáles son o en qué se centran, y que yo creo que tienen algo, bueno, que de alguna manera nos dificulta la gestión de prácticas porque no nos vale casi ningún sitio, y intento explicarme. Es verdad que se llama de Economía Internacional y Desarrollo, y esto, bueno, pues suena así como general y como que podría valernos muchas cosas, pero la realidad es que es un máster con mucho énfasis en análisis económico. Tiene, vamos a decir, 3 vertientes, ¿no? Sus competencias, como si dijéramos, abarcan 3 cosas, o 3 vertientes. Una que es la investigación, pura y dura. No es un máster estrictamente de investigación, pero sí que es verdad que tenemos un grupo importante de alumnado que pretende hacer doctorado.
Y de hecho nuestro máster emana originalmente de cursos de doctorado, es decir, ese sesgo, ese perfil de investigación, pues sigue siendo una parte muy importante de nuestro máster. Una segunda vertiente de nuestras competencias gira en torno a algo que no es estrictamente investigación académica, pero que se le parece mucho, que es el análisis de la realidad, de las cuestiones de desarrollo y economía internacional. Bueno, las competencias expresamente recogidas en Verifica, pues así lo indica, desde búsqueda de datos, análisis de datos, etcétera, etcétera, todo cuestiones que no necesariamente son de investigación académica, pero sí tienen que ver con el análisis, no con el ejercicio profesional, no sé, como si dijéramos más práctico, ¿no? O más aplicado. Y luego sí tenemos como una tercera vertiente de competencias y también por tanto de alumnos que tienen más que ver con la práctica profesional aplicada en el ámbito en concreto del desarrollo y la cooperación al desarrollo. Y bueno, de eso también tenemos, por así decirlo, clientela, es decir, siempre hay alumnos, como digo, de doctorado, siempre hay alumnos más interesados en la profundidad de conocimientos, análisis, etcétera, pero también siempre hay alumnos muy orientados a la cooperación y al mundo del desarrollo, etcétera, etcétera. Y mucho del esfuerzo, como digo, de nuestra gestión de prácticas consiste en tratar de atender un poco a esas tres vertientes de ajuste de competencias y también de alumnos, por tanto. Y lo que nos resulta, pues de alguna manera retador, pero que yo creo que por ahora no lo hemos hecho del todo mal, es encontrar instituciones que nos valgan para esto, porque, como imaginaréis, empiezo por abajo, para el desarrollo estamos hablando pues, de alguna agencia pública, de ONGs, y esto puede ser un amplio abanico, pero desde luego todas son sin remunerar, fundaciones, o sea, en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo del desarrollo. Y en cuestiones de centros de análisis, pues es que la cosa se limita a servicios de estudios, fundaciones con orientación de investigación, y también, bueno, nuestra experiencia es que no hay tanto. En el ámbito además de la economía internacional, o sea, no nos da un servicio de estudio de cualquier cosa, financiero, no sé qué, ¿no? Pero en el ámbito de la economía internacional. Y en la materia más puramente de investigación, lo que tratamos de encontrar, y de nuevo, no siempre tampoco es fácil, son grupos de investigación con proyectos que de alguna manera acojan a los estudiantes en prácticas en algo parecido a lo que, bueno, para entenderlo sería un ayudante de investigación, ¿no? Entonces serían prácticas puramente de investigación. Pero claro, lo ideal es que, bueno, no solo sea de la temática del máster, lo cual ya limita, sino que además sea preferiblemente en proyectos abiertos, para que, con o sin financiación, pero bueno, en proyectos que estén activos, vivos, para que haya unas tareas específicas asociadas a las prácticas. Y si encima conseguimos, que también a veces se ha pretendido, ¿no?, lo de la sinergia en el sentido de que además eso tenga algo que ver luego con la temática que a lo mejor al alumno le interese en doctorado, pues mejor que mejor. Pero de alguna manera todo eso, como digo, hace que nuestro mayor esfuerzo consista en encontrar una, entre comillas, bolsa de prácticas muy ajustada a esto que estoy contando, pero en el entendimiento de que va a ser muy limitada. Y bueno, por ahora lo que hemos hecho para conseguirlo es pues una labor muy continuada de búsqueda, de manera parecida a lo que ya habéis comentado muchos con contacto. Es decir, los profesores del máster, exalumnos del máster, oye, que una fundación, que he trabajado. Esto está muy bien, pero claro, imagino que con la misma sensación que tenéis otros, tenemos nosotros, ¿no?, que es el de la incertidumbre, de si el contacto no lo tengo, si el contacto no me funciona. Es decir, es una forma de trabajo un poquito precaria, ¿no?, en cuanto a tu posibilidad de encontrar nuevos lugares y luego consolidarlos. Entonces, una labor continuada como de búsqueda, digo, en ese sentido. Y luego, bueno, pues una labor un poco también de recordatorio permanente, ¿no?, a esa bolsa, pues todos los años les escribimos personalmente, les pedimos que a ver cuántas plazas, que nos han dicho algunos alumnos que están interesados, porque efectivamente preguntamos, de estos que tenemos, ¿en qué estarías interesado tú o tú? También para evitar un poco, que es muy difícil lo del desencaje, ¿no?, porque hay años que ningún alumno muestra ningún interés, por ejemplo, en una ONG, no sé. Entonces también es tonto pedirle a esa ONG plazas de prácticas para luego decirle, no, pero nadie lo quiere.
¿no? Entonces, consolidar las relaciones con las pocas instituciones requiere también atender a sus necesidades cuando te las ponen encima de la mesa. Vamos, que de alguna manera es no sé, es un trabajo un poco, sí, de labor de intermediación de contratación que es difícil, yo creo, ¿no? Como un poco de empresa de trabajo, no sé, es un poco complicado. En cualquier caso, me han sacado tarjeta amarilla, así que concluyo. Yo creo que los resultados por ahora no son insatisfactorios. También es verdad que son optativas, que no tenemos todos los alumnos matriculados todos los años, pero la realidad es que hasta ahora pues sí que hemos tenido en total, hablo desde el principio de los tiempos, pues más de 30 alumnos que han hecho prácticas en grupos de investigación, más de en torno a 30 alumnos que han hecho prácticas en centros de análisis, algunos de ellos, vamos, no voy a nombrar necesariamente, pero algunos de ellos pues de relevancia en nuestro país, y también por supuesto en ONGs, fundaciones de desarrollo, consultoras de desarrollo, es decir, que de todo esto que os he comentado que queremos tener, pues hemos tenido, ¿no? Y mantenemos una relación continuada, no siempre con plazas todos los años, pero continuada, pues con más de 15 instituciones, que para nosotros es más o menos suficiente. Aprovecho la ocasión para comentar que creo que este encaje y no sé, esta atención o este interés por la calidad en cuanto a encaje con nuestras competencias de nuestras prácticas mejoraría si nos fuera más fácil la gestión de prácticas con organismos internacionales y con el extranjero. Nosotros tenemos muchos alumnos europeos y latinoamericanos y nos encontramos muchas veces pues, con que, bueno, pues a lo mejor por desconocimiento, no por incapacidad de que el sistema no lo permita, pero pues que convenios de prácticas con agencias de la ONU, incluso con oficinas en Madrid, pues no hemos podido hacerlo, no sé por qué, pero nos dice que no, la OIT nos dice que no, la OMT nos dice que no, con oficina en Madrid. Y entonces, bueno, pues eso es una limitación. Del mismo modo que es una limitación el mandar a gente fuera hacer prácticas y daros cuenta que en ONGs estamos hablando de trabajo de campo, en todos los continentes es posible que sea. Y con eso termino. Es una de las mayores dificultades que tenemos. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Y perdón por agotar el tiempo. Perdón a ti, Clara, pero Germán, por favor. Hola, buenos días a todos. Soy Germán Ruiz, coordinador de prácticas y trabajos del máster de formación de profesorado. En primer lugar, pues gracias a Amelia por organizar todo este tinglado que nos viene muy bien, y cuando viniste a verme dijo, hay gente que se interesa por estos temas, ¿no? También a Lucila, que la conocí buscando soluciones con GIPE, entonces bueno, muy bien, y enhorabuena también a la Facultad de Filología, por supuesto. Nuestro máster es un monstruo de máster, ¿no? Es un máster especial, hay casi 500 alumnos. Este no es el antiguo CAP, aunque decimos que es el antiguo CAP porque el CAP era, bueno, pues te lo dan, ¿no? Es obligatorio que aquel que quiera ser profesor de secundaria tiene que hacer este máster, es obligatorio. Pero se pretende que no sea el CAP, se pretende una formación cuidadosa y cuidando la calidad de los futuros profesores, ¿no? Es interfacultativo, tenemos 3 especialidades, pues todas las asignaturas a las que puede optar un profesor, las tenemos prácticamente todas, todos los idiomas, biología, matemáticas, lenguas clásicas, educación física, música, etc. Esas 3 especialidades, casi 500 alumnos, como he dicho, manejamos más de 200 centros de práctica por todo Madrid, desde Caballo de los Díaz hasta el barrio de Salamanca. El máster dura un año, hay 12 créditos de prácticas, módulo prácticas, de los cuales 8 créditos son presenciales en un centro educativo, que son 240 horas, lo digo por las cuentas que hacemos nosotros, a 30 horas por crédito. Las prácticas es la piedra angular de nuestro máster, es lo más valorado por los alumnos de cara a su aprendizaje, pero pues también nos da muchos dolores de cabeza, ¿no? A mí me dan 7, por preguntabais también, 7 créditos por coordinar este máster que os cambiaría por una asignatura. Pero bueno, hay que arrimar el hombro a la universidad de vez en cuando, pues ahí estamos, ¿no? Yo manejo cerca de 42 campus virtuales y tengo que actualizarlos todos. No hay una transferencia porque tengo que publicar lo mismo en muchos y tengo que ir uno a uno, por ejemplo. Acabamos de acreditarnos exitosamente, este máster, hemos pasado
curso pasado muy intenso con pero bueno, bien, y el práctico salió bien valorado. La anterior coordinadora Emilia Fernández ha sido baja por salud. Tenemos un cambio de... Bueno, no porque no pueda con ello, ha sido otra cosa, porque está seguramente preparado. Pero hemos tenido un cambio en la coordinación y Chantal va a ser la actual coordinadora. Y bueno, seguimos ahí el equipo trabajando fuerte. Hay un coordinador por cada especialidad, que si no moriríamos todos. Ellos también se quejan mucho de que no se les reconoce esos créditos, que en teoría son 5, pero que oficialmente no les llega por ningún sitio. Emilia ha hecho un trabajo ímprobo concienciando a la propia universidad, a las facultades, de que valoren este máster. Algunas veces como algo ajeno, ¿no? Sobre todo los más experimentales. Bueno, estamos dando una salida a vuestros alumnos también, para el permiso secundaria, se tiene que valorar. Y también a los vicerrectores, pues, que la verdad es que ahora ya pues, tenemos un buen apoyo ahí, ¿no? Y cómo empezó el máster, a cómo vamos ahora, muy bien. La excusa para hablar es la página web, pero es una buena excusa. Yo también he hecho la página web. Sí, está feo decir yo, pero es verdad, lo he hecho yo entera. Y creo que, bueno, el logotipo lo creé porque le doy un poco de importancia a lo del marketing, que en eso no suelen ganar las privadas, pero ya pues, lo pones en la firma de tu correo, ven cierta visibilidad. Sobre todo está la parte que va dedicada a los centros de prácticas. Y bueno, preguntas frecuentes, eso se hace para no responder 20 veces a lo mismo que te preguntan. Te pones el link y ya lo tienes ahí. Reconocimiento a tutores de prácticas externos, también lo he puesto ahí, que es muy poco, esa es la gran queja que tenemos, no se les da nada. La consejería finalmente entró por 0,1 crédito de traslado, carnet de biblioteca, como has dicho, deportes, descuento curso de escolares también, pero bueno. Yo llamo a algunos tutores y me dicen, no, yo me voy con la de Juan Carlos que me paga dinero, ¿no? Entonces, a veces en reuniones con la consejería hemos hablado de competencia desleal, pero bueno, cada universidad es autónoma en ese sentido, ¿no? No podemos luchar contra eso. ¿Cómo nos organizamos? Pues dependemos de la comunidad autónoma, de la Consejería de Educación. Ellos nos dan los centros de prácticas, públicos, privados y concertados. Y tenemos una plataforma informática de la consejería que la manejan ellos. Entonces tiene su ventaja y su inconveniente. La ventaja es que los centros nos dan datos, no tenemos que ir por ahí buscando. El inconveniente es grande porque lo manejan ellos en una plataforma obsoleta que yo tengo que meter a mano los nombres de todos los alumnos y de todos los tutores. No hay un mailing que avise a unos a otros, es inamovible, llega un periodo que la cierran, si hay un cambio tengo que llamar, ábreme, que tengo que cambiar, etc. Tengo en mente empezar un piloto con Hipe, pero aunque suene a excusa tonta, no tengo tiempo, y es verdad. Pero es cierto que la 95% quizá de mi tiempo es administrativa, manejo de Excel, etc. Cuando quizás sería bueno pues pasar por los centros, poner en marcha nuevas iniciativas innovadoras y tal, ¿no? Tenemos una secretaria asignada a nosotros, lo cual es también positivo, nos quita mucha labor de hacer certificados y también hay que decir las cosas buenas. Pero sí, ahí tenemos ideas de reconocer a los centros de calidad, pues darles un certificado, la plaquita, colaboramos con la Complutense, una formación de profesores, etc. No tenemos un presupuesto tampoco, este máster. También manejo trabajos de fin de máster, ¿no? Pues si hay que imprimir 10 trabajos porque un profesor no ve bien, se niega a corregirlo digital, pues ¿a quién se adjudica esto? A la Facultad de Educación, que es la nuestra, al de la facultad que de origen, pues tenemos algunos problemas con esos temas también. Bueno, se ha hablado de sobrecargas y sobre discapacidad. Hemos tenido con tantos años y tantos alumnos pues un poco de todo, ¿no? Tuvimos un alumno ciego que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Con la ONCE colaboramos, con la Oficina de Discapacidad y al final el chico y sus prácticas en el instituto, ¿no? Hay cierta concienciación al respecto. Y bueno, la consejería es como un muro a veces, infranqueable, que solicitamos pues, cambios, por ejemplo, en la plataforma, o fijar criterios, y es complicado porque
ellos dicen que claro, hay 20 universidades que ofertan el máster, de cada uno tenemos unos problemas, pero bueno, por ejemplo CIPE hay muchas facultades y cada uno con sus problemas y se ha conseguido una plataforma que da calidad a todo eso, ¿no? Pues ahí nos movemos. Las prácticas, bueno, como he dicho, pues están bien valoradas, pero no dejamos de... El lunes empezaron las prácticas y esta semana pues tenemos muchas incidencias, movimiento, para que no nos aburramos. Y básicamente es eso, la web también tiene... Las webs de la universidad tienen limitaciones, yo me vuelvo loco, yo creo un módulo, lo pongo a la derecha y luego me lo pone a la izquierda, y tengo que actualizar 7 veces. Me gustaría que fuera más flexible en ese sentido las páginas web. Yo triangulo. Me he montado un sistema propio entre Campus Virtual, Google Drive y página web. Y los tres deben de todo pensando en minimizar esfuerzos administrativos. Entonces, yo tengo una carpeta compartida, meto de tribunales, meto de todo, y ya solo tengo que pegar un enlace y no meter tribunales en cada campus virtual, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es el sistema con el que estamos jugando nosotros para hacer los certificados igual, creo formularios de Google Drive y los hacemos automáticamente. Y bueno, pues básicamente es eso. Luego hay más dudas o cuestiones que podemos hablar. Bueno, pues vamos a seguir con la Teresa de Inmaculada Delgado. Yo creo que esta página que viene muy a cuento de lo que acabamos de escuchar. Bueno, la situación actual, que voy brevemente a introducir, soy Inmaculada Delgado, ahora presento a Marisa. La situación actual ha sido después de un largo proceso de muchos años, o sea que nosotros tenemos mucha suerte ahora, pero bueno, también lo hemos trabajado. El máster, formamos a profesores de español para extranjeros, la asignatura de prácticas tiene 12 créditos y lo hacen a lo largo del curso escolar. Ahora Marisa explicará las fases. Tenemos mucha suerte por dos razones. La primera, porque justo cuando nace este máster se crea el Centro Complutense para la Enseñanza del Español, al que pudimos vincular el máster, con lo cual las prácticas estaban aseguradas. Y sucedió una segunda cosa que también nos beneficiaba bastante, y es que la Complutense pierde recursos para ofrecer 2 cursos gratuitos a estudiantes Erasmus. Decidimos que el dinero se empleara en pagar a los profesores de febrero, profesores titulados, encargados y con experiencia, y que los masterados harían el curso de septiembre. El año pasado nuestros masterados se hicieron cargo de 940 alumnos que se apuntaron al curso de español para extranjeros, con lo cual dentro de la propia Complutense tenemos bastante bien organizados el práctico. Porque si Marisa explica un poco el funcionamiento, digamos, a lo largo del año, pues podemos ver cómo a partir de la propia universidad nosotros buscamos esos recursos. En el máster hay tanto alumnos españoles como extranjeros. Los alumnos españoles se colocan todos, dada la demanda que hay ahora mismo de profesores de español en el mundo, y los alumnos extranjeros regresan a su país donde les tienen reservada ya la plaza para ser profesores de español, con lo cual no tenemos problemas tampoco en las salidas profesionales. Bueno, pues gracias, gracias a Mela, porque es que nos ha perseguido para que habláramos de esto y creo que lo ha hecho muy bien, porque tiene sentido. Bueno, como veis, este es un esquema muy sencillo en donde se presenta el desarrollo formativo de lo que necesita saber un futuro profesor de español como lengua extranjera en las muchas diversas actividades y contextos en los que tiene que trabajar. Queremos formar verdaderamente profesores de L universitarios que puedan llegar al máximo nivel, no simplemente de ayuda a inmigrantes, lo siento, pero no solo es la función, ¿no? Es decir, queremos que pasen por todos los niveles y que sean capaces de llegar a ser profesores de formación de profesores. Y aquí hemos hecho la primera fase, y van poco a poco, esto es progresivo. No se puede pedir que alguien vaya enfrente a una tutoría con personas de forma directa, sin una preparación previa. Es decir, que todos los lunes, estos pobres 50 alumnos que tenemos de practicum, entre 40 y 50, pues tienen con nosotros seminarios obligatorios en donde trabajamos con lo que necesitan saber para las prácticas. Es decir, desde las 11:30 hasta la 1:30 todos los lunes del curso. Con lo cual, ya van más o menos preparados. La primera fase es de preparación con alumnos de 2 grupos. Queremos que sepan trabajar con grupos de grado y con grupos de máster.
Entonces, según el nivel de estos alumnos, porque unos vienen mejor preparados que otros, y formados en equipo, trabajamos en equipo. Alguien hablaba del equipo, ¿no? El trabajo en equipo entre Inmaculada y yo es permanente, varias veces al día. Vamos a ver, y allí trabajamos en el grado con los alumnos de discurso académico español de Regensburg, es en el grado hispano-alemán. Esos alumnos, que también son alumnos míos en esa asignatura, son también los alumnos a los que van a tutorizar nuestros profesores, futuros profesores masterandos. Es decir, el objetivo es que se acerquen a las necesidades de un alumno extranjero. En esas tutorías personalizadas, que también son en equipo, pues ellos se dan cuenta de lo que necesita saber un extranjero, en distintos niveles. El otro nivel es el de máster de estudios interculturales, es decir, un seminario español académico, y ahí ya es otro nivel. Es decir, que trabajan en esas tutorías durante todo el primer semestre, tutorizando a alumnos extranjeros en vivo y en directo, sabiendo cuáles son sus necesidades. Esas horas son las que se indican mínimas presenciales, pero trabajan muchísimo más. Y por supuesto que en esos lunes todo lo que tienen que clarificar se clarifica. La segunda fase es, hay que aprender a ser auxiliares de conversación, lectores. En las universidades esa es una de las demandas. Tienen que observar clases a gente experta. Y en el Centro Complutense hay gente experta, profesores magníficos con una trayectoria increíble. Entonces, armamos grupos, de modo tal que sean grupos observadores, críticos, analíticos, y que funcionen como auxiliares en el Centro Complutense con la primera tanda de alumnos Erasmus que vienen. Ese grupo de Erasmus que viene, que son de un B1, pero hay también A2, un C1, ya implica otras cosas. Entonces, ellos observan, nuestros profesores, nuestros masterandos, observan a los profesores, hacen análisis, aprenden estrategias, preguntan a esos profesores, y los profesores les van dando de a poquito, como cuerda, ¿no? Es decir, prepárame este material, pásame lista, lo que hace un auxiliar en una universidad y llega a dar algunas clases, que se preparan, buscan materiales, les encanta. Están ahora en este momento sufriendo esa fase, porque dicen que tienen mucho trabajo, claro, los vuelve locos. Bueno, llega el segundo semestre, y en el segundo semestre la fase tercera es aquí a la que tienen más miedo, porque los tenemos que preparar para la última fase, que es definitiva, que es ser profesores autónomos y completos. Entonces, en esta tercera fase, Inmaculada y yo durante días los entrevistamos y les pedimos que nos den una clase de gramática, sin PowerPoint, sin nada de nada, una tiza y una pizarra. Sobre un tema que ellos pueden elegir, pero que el nivel lo ponemos nosotros, ¿sí? Y entonces ahí algunos van con compañeros para que los vean, otros van solos por vergüenza, pero ahí Inmaculada, que tiene una experiencia increíble, le dice, tú tendrías que hacer esto, y yo hago otra dimensión pedagógica. Salen los pobres con muchas anotaciones, con muchas observaciones, pero algunos ya salen con trabajo, ¿qué cosa? Porque Inmaculada es un referente internacional en ello, le llegan continuamente ofertas, y la empleabilidad, de pronto termina su exposición, muchas veces ocurre, termina su exposición, el otro está todavía temblando con los comentarios y las críticas. Inmaculada le dice, ¿te gustaría ir a dar clases en la Universidad de Vietnam? Y el pobre muere. Pero realmente hay muchísima gente que sale de esa reunión ya con la perspectiva de que va a ir a trabajar a un lugar ya bien señalado. Bueno, pero la última fase, la definitiva, la que nos gusta muchísimo y a ellos les encanta, lástima que el programa Docentia, por favor, lo hace ahora la evaluación. Y yo pedí, por favor, evalúen después de las prácticas completas, pues no me han contestado que no se pueden poner a distinguir. Bueno, es la única crítica que voy a hacer. Entonces, la última fase es en septiembre. Del 1 al 15 de septiembre viene la gran tanda, la marabunta, perdonen la expresión, pero es que es tremendo. El año pasado tuvimos 950 alumnos. 990. 40, bueno, ustedes son 10 para esa cosa. Y no teníamos ni ayuda. Todo fue, es decir, armar los grupos, hacer los exámenes. Una de las cosas que les enseñamos, los alumnos hicieron lo siguiente. Aprenden en la fase 2 y en la fase 4, cuando llegan los Erasmus, aprenden cómo
se puede evaluar el nivel en un solo día a un volumen de 200 y pico, o 400 o 900 personas? ¿Cómo se pasan los exámenes? ¿Cómo se tabulan? ¿Cómo se organizan de acuerdo a la puntuación los niveles? De acuerdo con el plan curricular Cervantes, el Instituto Cervantes. Bueno, entonces ya cuando llegan a la cuarta fase, ya son autónomos, supuestamente, con todo ese trajín, y tienen que dar clase y programarlas. Naturalmente que les enseñamos a programar. La asignatura que ven allí arriba, enseñanza integral, diseño de unidades didácticas y evaluación, que les doy yo todos, pues trabajamos precisamente con vistas a que puedan programar adecuadamente sus clases, y ya para que lo puedan resolver. Es práctica docente real. Evidentemente no están solos. Formamos equipos pequeños, en donde además, una cosa importantísima en los equipos, nosotros tenemos muchos alumnos chinos y muchos alumnos de otras lenguas. Entonces, en los equipos, nosotros creemos en el equipo, y en los equipos siempre habrá un nativo junto con un no nativo. De modo tal que también se ayuden entre ellos, y además, no solamente el nativo ayuda al no nativo, no, es al revés. El no nativo le enseña a ver al nativo que va a tener otras necesidades. Así que bueno, nosotros estamos contentos con el máster porque al final terminan haciendo una memoria en la que